Dios les bendiga, hermanos amados y amigos. No se asuste si me ve un poquito cansadito de mis ojos, pues les toca el descanso después de compartir la palabra. Me tocará descansar unas cuantas horas para recuperar las energías que se pierden cuando uno se desvela. Bueno, quiero darle gracias a Dios en primera instancia por la oportunidad que me brinda de poderles saludar, de poder llevarles un mensaje y poder decirles que tenemos la oportunidad en este día de poder conectarnos en el medio y poder llevarle una palabra de bendición. Oramos y luego le presento el mensaje. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por este privilegio una vez más de poder transmitir tu palabra y poder bendecir a la audiencia. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo creo que es bien importante preguntarse qué hacer para que las oraciones no tengan estorbo. Quizá usted es una persona que le gusta orar porque ha tenido respuestas de Dios en sus oraciones, pero quizá hay personas que han tenido la oportunidad de orar y no ven la respuesta. ¿Qué estará pasando? Y yo creo que Dios es muy especial en darnos la enseñanza a la luz de la palabra para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que está estorbando para tener la respuesta de Dios. Y déjeme decirle de antemano que muchas veces la respuesta de Dios hacia nosotros, los que le pedimos, a veces no es con un sí, a veces es no. Porque muchas veces no nos da lo que nosotros le pedimos porque no es la voluntad de Él darnos lo que le pedimos. Entonces yo quiero que usted busque en la palabra unos versículos que le van a ayudar mucho acerca de lo que quiero transmitirle. Y es 1 Pedro capítulo 3 verso 7. Aquí está hablando a los hombres. Un poquito más arriba habla a las mujeres. En otros versículos habla a los hijos, habla. Y de alguna manera nadie se escapa de que Dios le hable a través de su palabra. Y lo que habla acerca de la oración dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. A los que estamos casados se nos está hablando acá que debemos de vivir sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces los que somos casados tenemos que respetar a nuestra esposa. Algunos dicen a nuestras mujeres, no, a nuestra esposa, solo es una, a la que usted tiene que honrar, a la que tiene que respetar, a la que tiene que amarla. No es más que una. Entonces vemos que dice que para que las oraciones no tengan estorbo, tenemos que tener a la mujer en estima, debemos de amarlas sabiamente, darles el honor que ellas merecen por ser las herederas de la gracia de la vida, porque a través de vivir en ese vientre 9 meses venimos a esta tierra. Entonces ellas son las coherederas de la gracia, las herederas de la gracia de la vida, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, para los casados debemos de pedirle a Dios que podamos amar a nuestra esposa como debemos de amarla, para que cuando nos acerquemos como hijos de Dios al trono de su gracia,
verdaderamente tenga respuesta a la oración que le estamos haciendo, que no tenga estorbo, que pueda ser escuchada en el trono de la gracia. Entonces es bien importante que nosotros aprendamos a entender que muchas veces no recibimos lo que le pedimos a Dios porque no hemos entendido lo que dice la palabra. Veamos lo que dice en Romanos capítulo 12, verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Muchas veces por tener el entendimiento quizás entenebrecido, nos estamos acomodando a este mundo actual, a este siglo actual, y no podemos llegar a comprender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice la misma palabra, que es buena, es agradable y es perfecta. Pero muchas veces cuando le pedimos al Señor, cuando no nos concede lo que le pedimos, como que para nosotros no los hallamos que sea algo buena esa respuesta, porque no es como nosotros queremos. Yo he tenido una petición por muchos años, y es que he querido viajar juntamente con mi esposa a los viajes misioneros al extranjero, y no se ha podido. Pero hemos llegado a la conclusión, estando en mutuo acuerdo con mi esposa, que ha sido la perfecta voluntad de Dios, porque lo que hemos obtenido estando así a distancia, quizás andando juntos no lo hubiésemos obtenido hasta ahorita o hasta ahora. Pero yo he llegado a entender, a través de que mi mentalidad ha cambiado, he llegado a entender lo que dice la palabra, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Entonces, cuando dice aquí en Romanos, hablando de los deberes cristianos, dice que no nos debemos de conformar a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente o de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Pero ¿cuándo llegamos a entender esto? Hasta que nosotros entendemos que necesitamos ponernos a cuenta. Muchas personas se estorban cuando no reciben la respuesta de lo que le están pidiendo a Dios. Cuando no reciben lo que le están pidiendo a Dios, reciben de otra manera. A algunos les cae de sorpresa. Y hay mucha gente que se molesta. A veces, en el caso mío, me ha tocado orar por muchas personas que están enfermas, personas que están pidiendo un milagro, y a veces se molestan porque ellos quieren que su servidor ore para que se haga realidad. Y claro, yo quisiera tener esa fe inquebrantable de orar por un enfermo y que de inmediato sea levantado. Hemos tenido respuestas de personas que se han sanado, personas que Dios les ha levantado de una parálisis, y todo el mundo piensa que en toda oración va a ser igual. Y una de las peticiones que yo le presento al Señor cuando yo veo a una persona muy mal, muy grave, a punto de morir, le digo: Padre, yo te pido que cumplas el propósito por el cual estás trabajando en la vida de esta persona. Si no ha creído en Cristo, pues le presento el mensaje de salvación, pero si es una persona consciente de que es verdaderamente hija de Dios como persona, entonces yo le digo: Señor, tú tienes un propósito, y el anhelo de su familia, el anhelo de mi corazón como mensajero, es que le dé sanidad, que la levantes de aquí. Qué tremendo el poder de Jesús cuando de un solo le decía: levántate. Pero nosotros no hemos llegado a ese nivel. En el caso mío como mensajero, aunque he visto sanidades de una manera impresionante. Recordaba creo que ayer recordaba con mi pastor Néstor de que en cierta oportunidad había un hombre que lo iban a
intervenir quirúrgicamente. Escuche bien lo que les voy a contar. Lo iban a intervenir, le iban a hacer una operación. Pero ¿sabe qué? El cirujano no estaba cerca del paciente. El cirujano estaba en otro país. El cirujano creo que estaba en Brasil y el paciente estaba en Estados Unidos. Y cuando nos dieron aviso de este caso para que fuéramos a orar por este hombre enfermo, recuerdo que fuimos a orar por él y él nos enseñó una cama preparada, bien preparada la cama, con una sábana blanca, con flores alrededor, a punto de encender las candelas o las velas para que este hombre se acostara ahí. Y este cirujano espiritualmente lo iba a operar desde Brasil hasta los Estados Unidos. ¿Se imagina usted? ¿Cómo escucha eso usted? Y esto no es una broma. Y cuando yo vi el panorama, yo le dije, ¿sabe qué? Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Porque le habían hecho preparar un altar. Y él dice, ¿ustedes están seguros que esto no es de Dios? Y si ustedes están seguros que esto no es de Dios, yo renuncio a esto y voy a optar por la medicina. Voy a optar por buscar otros medios, no de esta manera. Y recuerdo que este hombre renunció a hacerse ese tratamiento que le iban a hacer, esa cirugía. Entonces él entregó su vida a Cristo y este hombre, Dios lo sanó, Dios le ha dado vida, él fue bautizado, está con vida. Pero lo que yo le quiero contar es que Dios hace milagros impactantes. Yo le dije de que si para él no había salvación y vida eterna era por no creer en Jesucristo. Y cuando uno ha creído en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, ¿por qué tener que intervenir nuestra salud por medio de algo que es netamente de las tinieblas? Obviamente este hombre estaba sin conocer la palabra de Dios, sin haber recibido a Jesús como su Salvador. Cuando él optó por la vida eterna, él cambió su mentalidad y ahora han pasado muchos años, el hombre está sano. Entonces, hay oraciones, hay peticiones que Dios las contesta de inmediato. Hay sanidades que se dan de inmediato, pero cuando hablamos de los milagros, porque el que Dios le conteste a uno, la petición que uno lo hace es un milagro. Eso es un milagro, recibir respuesta de Dios por una petición de oración. Pero ¿qué pasa cuando esta oración no tiene buen resultado como nosotros pensamos? ¿No será que todavía no tenemos las directrices bien establecidas para obtener los beneficios de la oración? A mí me sorprende de personas que siempre están diciendo, yo amo a Dios, yo amo a Jesús, y defienden su fe, pero están lejos de Dios. ¿Y cómo puedo saber? Pues es evidente cuando se manifiesta la conducta que estas personas tienen, dicen todo lo contrario, y por eso es que muchas veces están quejando y no reciben respuesta de Dios. Pero ¿cómo van a recibir respuesta de Dios si es que no están preparados para recibir la respuesta de Dios en sus oraciones? Porque su oración está nada más llegando, quizás ni al techo llega. No puede llegar porque esta persona no puede. Y muchas veces podemos ignorar, muchas veces por falta de conocimiento de la palabra de Dios, por no poner atención a los mensajes, nos estamos perdiendo. Por ejemplo, si en un matrimonio entre ambos no están en unidad, no están en un mutuo acuerdo, ¿cómo van a estar presentando las oraciones ante Dios y siendo escuchadas? Porque no hay una
verdadera unidad en esta pareja. Los hijos, cuando están deshonrando a sus padres, cuando están en rebeldía, no están teniendo aceptación sus oraciones ante el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque no están a cuentas. Y veamos lo que dice la palabra, y esto lo dice Jesús, no lo digo yo, lo dice Jesús. Él es el autor de esta palabra que le estoy predicando. En Marcos capítulo 11, verso 25, dice: y cuando estéis orando, perdonad. Cuando estéis orando, perdonad. ¿Y cómo es que yo digo que amo a Jesús? ¿Y cómo es que me quejo porque mis oraciones no tienen respuesta? Es porque usted no ha perdonado. Perdonad si tenéis algo contra alguno. Entonces, el no perdonar, no hay respuesta a favor suyo ni mío cuando tenemos un corazón falto de perdón. Si alguno pecare, dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone y vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué pasa? No hay perdón de Dios para aquel que no perdona. Lo dijo Jesús, no lo digo yo, lo dijo Jesús. El que dio la vida por usted y por mí, dice esto: si usted no perdona, el Padre que está en los cielos no lo va a perdonar a usted. Jesús lo está advirtiendo. ¿De qué sirve que usted diga que cree en Jesús, que Él es su Salvador, y usted no obedece lo que Él dice? Por eso es que Él mismo dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Veamos el 11:24 de Marcos. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso es cuando tenemos mente renovada, renovado el entendimiento, como lo vimos en Romanos, que dice que debemos de no acostumbrarnos, no conformarnos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Siempre estoy aconsejando a las personas que me piden consejería por algún problema que tienen. Les digo: usted tiene que cambiar su mentalidad. Pero ¿cómo la va a cambiar si usted no ha entregado verdaderamente su vida para ser moldeada? Porque cuando le entregamos nuestra mente al Señor, tenemos que darnos cuenta que la pelea tiene que ser todos los días. ¿Por qué? Porque es imposible evitar que vengan pensamientos a nuestra mente. Entonces, si renovamos, como dice aquí, debemos de, ¿qué dice? Renovar. La renovación del entendimiento se necesita. Entregar la mente a Dios. ¿Para qué? Para que ya con una mentalidad diferente. Por eso es que el creyente, el Hijo de Dios, que manifiesta una vida llena de cosas negativas, que todo es negativo, negativo, negativo. Yo recuerdo cuando era jovencito, yo sembraba maíz, maicillo, le dicen allá en mi maíz y maicillo, el sorgo. Y había una tierra muy árida, pero para que no se viera esa parte sin cultivo, yo hacía uso de la fe. ¿Sabe? No se podía hacer, no se podía perforar porque no había tierra, era pura roca. Y ¿sabe qué? En las grietas de la roca yo ahí agarraba con mis manos, agarraba los granos y los metía allí, no había tierra. Pero ¿sabe qué? Cuando venía la lluvia, germinaba esa semilla y empezaba a echar raíces, y por medio
las grietas se iba la raíz, ya sea del frijol o del maíz o maicillo, y se metía en medio de las grietas y alcanzaba algo de tierra quizá. ¿Y sabe qué? Todo se veía igual. Parecía que era una tierra frondosa. Entonces, lo que estaba yo era eliminando lo negativo. En cambio, he visto personas que no tienen fe para nada porque le ponen lógica en lo natural. ¿Cómo va a tener lógica poner semilla en las hendiduras de las piedras, de las rocas? No tiene lógica, pero ¿sabe qué? Yo tengo esa experiencia de ver producir muchas plantas en medio de las rocas. ¿Por qué? Porque la raíz, y sabe que como está en la roca y la roca es caliente, apura más. Por ejemplo, el frijol rapidito se daba, el maicillo rápido salía. Entonces, pero veía otras personas que incluso ahora trabajan esas tierras, ahí dejan los pedazos, solo siembran donde hay tierra, donde está la pura piedra no le ponen. Obviamente es piedra que tiene acceso a que la raíz se pueda introducir en medio de ella. Pero si es una raíz sólida, obviamente sería ilógico poner semilla allí, porque definitivamente no, ni va a poder germinar, porque tan pronto cae el agua, esa piedra queda seca, esa roca queda seca. Pero le estoy hablando de un terreno árido que está muy pedregoso, que no se ve tierra y no hay forma de perforar. Entonces yo ponía la semilla allí. Entonces así veo que es la fe del que tiene el entendimiento renovado, que le pone fe a las cosas que son imposibles. A las cosas que son imposibles. Hace muchos años yo le pedí al Señor que me diera el privilegio de poder viajar y poder llevar el mensaje del evangelio a mi familia y a las personas que me quisieran escuchar, de que yo les pudiese testificar que Dios cambia, porque definitivamente vino un cambio a mi vida. Desde que mi mente empezó a ser renovada, hubo un tiempo que la gente me criticó diciendo que estaba loco. Hubo gente que me criticó y definitivamente estaba loco porque tenía una conducta mala. Y muchos se acostumbran a hablar de Dios estando mal. Pero por naturaleza, a mí me habían engendrado una naturaleza de lo espiritual que